Oímos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos petrificados. Éramos las únicas 2 personas en el establecimiento. Con mucho sigilo, nos acercamos a la sala de la morgue. El cuerpo ya no estaba por ninguna parte. Buenas noches, bonita comunidad de internet. Espero se encuentren muy bien. Y gracias por darle clic a este nuevo episodio. Sin duda, no se arrepentirán, ya que se vienen unas historias sobre la morgue que los dejarán sin palabras. Historias que no tienen explicación. Y ahora, sin más, comenzamos con los siguientes relatos de nuestra gente. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo raro y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar. Algunas de ellas eran que los muertos se levantaban a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo y que escucharás como los muertos hablan entre ellos. Para mí, esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera, nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales, o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue lo peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho. Me dejaba sola incluso por unas horas. Y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas, que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente, con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté que a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 de la mañana y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas, cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y eso que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la mañana. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo, cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas, por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso, ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que había visto. Al rato, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda de que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿Pero de qué habla, doctor? Hace tiempo
llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, doctor, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no mencionó nada. ¿De cuál chica estás hablando? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída. Me dejaba sola a veces. Casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresarías a morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser. Si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 a.m. Aún siguen esperando. ¿Conoces uno tú? Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como jurídico. Podría estar horas y horas relatando cientos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, esas cosas no son nada del otro mundo. Hasta aquel día pensé que lo había visto todo, pero nunca faltan las sorpresas. Había examinado cuerpos de todo tipo, tamaño y edad. Vi cosas atroces, horrendas, que de solo contarlas sin detalles, podría horrorizar a algunos y hacer llorar a otros. A veces, lo que más impactaba no era necesariamente el cadáver o su estado, algo que podría causar impresión, al menos en los primeros años de iniciado, es la causa de muerte. Las más comunes son muerte natural o por enfermedades, infartos cardiorrespiratorios, mutilación o traumatismos por accidentes de tránsito, ahogamiento y hasta suicidios. En esto último, jugaba un papel muy importante, ya que en ocasiones se necesita un examen minucioso para diferenciar un homicidio de un suicidio. Los casos más complejos son cuando aparecen cadáveres sin un contexto que nos dé información, ancianos que mueren en su casa hasta que alguien siente el olor luego de días, alguien tirado en la calle y hasta un cuerpo flotando en el mar. Esas situaciones son las que nos llevan a investigar si fue asesinato premeditado u homicidio culposo, suicidio o accidente. Todo esto que les he contado es para que comprendan lo extraño de lo que viví. Después de 25 años de profesión, hubo un hecho en el 2004 para el que hasta hoy no he encontrado explicación, y aún recordándolo, me deja temblando. Por razones de ética profesional, he decidido mantenerme en anonimato, al igual que el lugar donde trabajaba, aunque imagino que si 2 o 3 personas llegaran a oír esto, sabrán quién soy. Una noche de tormenta, acababa de recibir un cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años, según se podía apreciar a simple vista. El cuerpo llegó completamente desnudo, con diversas heridas lacerantes. Al solo observarlo, se notaba que al menos llevaba 2 días de muerto. Al leer el informe, este explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque
por un hombre que paseaba a su perro, y su mascota fue quien realizó el hallazgo. La policía estaba investigando la zona por posibles evidencias. Mi trabajo era identificar la causa de muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles. Así que me puse manos a la obra. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación no sería un problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas, y al proceder con el primer corte, noté una forma de sangrado algo inusual. De la manera en que su sangre brotaba, deberían de haber pasado pocas horas de su muerte, y eso contradecía el estado de su piel y la hora en que lo encontraron. Al principio lo tomé como un desafío para un estudio especial. El hombre carecía de cabello o cualquier vello púbico. Si bien no era lo más común, existen personas que son lampiñas y comparten esta característica. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera que indicaban posible rozamiento entre árboles. En el hombro había encontrado marcas de mordida, sin duda de una persona. Extraje el ADN de la zona, al fin de identificar al agresor. En un momento, percibo un ruido sobre la mesa. La mano del cadáver estaba temblando. Algo que aterraría a cualquiera, pero era normal que un cadáver presentara movimientos post-mortem, en especial cuando sufren una muerte brutal. Lo extraño era que, de acuerdo al estado de su piel, llevaba al menos 2 días de muerto, como mencioné antes. Pero los movimientos post-mortem, o después de la muerte, suceden en las primeras 24 horas. Ya tenía 2 situaciones que contradecían con su piel: la sangre y el movimiento después de la muerte. Estudié la posibilidad de que su piel sufriera antes de morir, pero para ello debería de realizar más estudios. Me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos, y ahí fue donde empezó todo. El cadáver no tenía ombligo. Mi mente se nubló de todo. Era la primera vez y única vez que presenciaba un abdomen sin ombligo. Claro que hubo casos donde en apariencia no había ombligo por operaciones quirúrgicas, pero esto era distinto. Al pasar mi mano sobre la zona, era evidente que el ombligo nunca existió. Todo se volvió extraño. Después de 25 años de carrera, me encontré con algo fuera de lo normal. En ese momento, recordé algunas novelas de terror que había leído en el pasado, y la ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no nació de un parto, sino que era un clon o creado de alguna forma artificial. Eran las 2 de la mañana. Aún así, creí que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar. Dejé el cuerpo sobre la mesa. Me llevé los datos que tenía y llamé a un amigo sin importar la hora. Al principio, se enojó conmigo por la hora en que lo llamé, pero cuando le conté la situación, estaba emocionado por verlo en persona. Al girarme, noté un detalle. Recordaba que el rostro de la persona miraba hacia arriba, pero en ese momento miraba hacia un costado. Su cabeza comenzó a temblar. Hasta ahí solo observaba esperando a que finalice. Consideraba que se trataban de los movimientos post-mortem. Luego el cuerpo exhaló. Fue inevitable asustarme, aunque se dan casos donde los pulmones contengan aire dentro y luego de ciertos procesos químicos de descomposición, este escape. Pero jamás lo había visto de esta manera tan vívida. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo. Al tocarlo, me llevé un susto más fuerte. Tenía temperatura. El cuerpo de un cadáver, luego de 2 horas, pierde su temperatura corporal normal, que es de 36 a 37 grados, y pasa a temperatura ambiente, algo que al tacto se siente frío, pero esto era extraño. Recordaba que estaba frío, y en ese momento ya se encontraba tibio. Cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme. El conjunto de acontecimientos que se estaban desarrollando mantenían mi mente ocupada buscando una explicación. Cuando me giré para buscar herramientas, escuché al cuerpo caerse en el piso.
Antes de acercarme a él, examiné la mesa con atención. Estaba en perfectas condiciones. Salí de la habitación por un momento. Ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver. Sentía miedo, aunque no lo quería demostrar. Entendía que un hombre de ciencia como yo no podía dejarse engañar por cosas como estas. No lo quería aceptar. Decidí esperar a mi colega. Entendía que entre dos sería mejor manejar esta situación. Luego de unos minutos, él llegó. No paraba de hablar de un montón de hipótesis, dados ciertos síndromes que había conocido y estudiado. Él se veía emocionado. Tenía vocación por su profesión. Mi colega no dejaba de expresar sus ideas, hasta que tuve que sujetarlo con fuerza para que se callara. Cuando me miró con seriedad, le expliqué de la temperatura del cadáver. Él me miró sorprendido. Me dijo que era imposible, y eso yo ya lo sabía. Negó totalmente lo que le dije. Quería ver el cadáver. Antes de llegar, le expliqué que el cadáver cayó por sí solo de la mesa, pero él contestó que seguramente lo choqué sin querer. Él se colocó su túnica y entramos a la sala. El cuerpo ya no estaba. Mi amigo pensó que se trataba de una broma. Le mostré los datos recogidos y las herramientas que había dejado en uso. Donde había caído el cadáver, había una pequeña línea de sangre. Mi colega me preguntó si estaba haciendo todo esto para jugar una broma. Trataba de explicarle la situación. Le mostré la orden que recibí con el cuerpo. Y de repente, ahí lo vimos, sentado en un rincón. Solté mi carpeta del susto. Mi amigo rió, asegurando que era una broma, pero creo que algo en mi expresión le hizo entender que no. Él me hablaba, y yo no lograba reaccionar. Se acercó hasta el cuerpo, apenas tocó su rostro y se apartó al instante. Retiró la mano de él, como si hubiera visto un animal que lo quisiera morder. No me dijo nada. Me pidió que saliéramos. Cuando estaba más calmado, me dijo que al tacto sintió temperatura elevada, como si tuviera fiebre, pero peor aún, le sintió el pulso. Dijo que en el momento que sintió su vena palpitar, quitó la mano por reflejo y no se atrevió a verificar. Él me preguntaba si lo que le decía era verdad, si no había algún truco en todo esto. Le juré por mi familia que no. Oímos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos petrificados. Éramos las únicas 2 personas en el establecimiento. Con mucho sigilo, nos acercamos a la sala de la morgue. El cuerpo ya no estaba por ninguna parte. Al revisar las cámaras de seguridad, desde que comencé a trabajar con el cuerpo, lo vimos todo. El cadáver había girado su cabeza durante el examen que le estaba haciendo. Luego se volteó y se cayó. Cuando lo dejé, este se arrastró por el suelo, usando únicamente sus brazos. Antes de que entráramos mi amigo y yo, había intentado levantarse, pero cayó sentado en el suelo, en la posición en que lo encontramos. No supimos más nada del cadáver. Tomamos capturas de las grabaciones y elevamos el informe a nuestros superiores. Al otro día, los resultados de las huellas dactilares llegaron. No coincidían con la base de datos. En teoría, nadie en el registro civil tenía esas huellas. Luego de eso, la policía nos acusaba de robar un cadáver, pero nuestros superiores, de alguna manera, nos salvaron de la situación y todo quedó aclarado. Nos obligaron a firmar por medio de unos abogados un acuerdo de confidencialidad sobre lo sucedido, a cambio de quitarnos cualquier cargo por la desaparición del cadáver. Entre mi colega y yo, jamás hemos tocado el tema. Él siguió trabajando, mientras yo solicité mi retiro. Hoy me animo a contarlo, porque ya hice mi vida, y no me importan las consecuencias. Espero que mi colega escuche este relato. Un saludo a todos.
y que tengan muy buenas noches.